Lo que sabemos con certeza es que estamos colectivamente en busca de una medicina basada en la evidencia, de una medicina objetiva. Desde el punto de vista de la práctica médica, de lo que hacen nuestros médicos y lo que tendrían que hacer los médicos en general, el aporte más valioso de la ciencia, de lo que nosotros hacemos a la medicina, es el análisis randomizado y controlado, es decir, el ensayo clínico randomizado y controlado, que ese es probablemente el más grande aporte de la ciencia a la práctica médica. Se trata en esencia de un ensayo peculiarmente diseñado donde yo puedo saber que la intervención que los médicos han hecho está siendo a la vez cotejada con un grupo que no está siendo tratado, un grupo de iguales características, que se llama grupo de control, a quien yo voy observando entonces para darme cuenta de si la intervención que se quiere evaluar es mejor que no haber hecho esa intervención o que otra intervención, o bien que el efecto placebo. Lo extraño desde nuestra perspectiva, yo entiendo la enorme dificultad de los médicos, yo no soy médico, mi práctica es estrictamente científica, pero veo que los médicos están luchando a diario con algunas prácticas que emergen que no tienen fundamento. La cuestión es, nosotros tenemos que colectivamente acercarnos a una medicina basada en la evidencia científica, así que hay que colaborar, estos mundos tienen que colaborar. Hay en la cultura, así hablándolo sucintamente, hay varias prácticas que ilustran este punto. Por ejemplo, los gorgojos, el famoso Palembus dermestoides, que se suponía una gran alaraca en los medios en su momento, porque se suponía que comer gorgojos crudos tenía ciertos resultados, tiene una fórmula especial, etc. Bueno, el consumo de este particular insecto no tiene ninguna evidencia de ser útil en ningún caso, y sí entraña el peligro de la parasitosis. Por otra parte, también ha habido una sostenida ilusión con una suerte de vitamina B17, que no es tal cosa, es de hecho el letril. El letril es un cianócido, es de hecho una toxina venenosa que se encuentra en la semilla de ciertos frutos como los albaricoques, de la cual se suponía que tenía utilidad para el cáncer. Ya se ha visto en suficientes estudios que esto lamentablemente no es así, digo lamentablemente porque sería una droga de inmediato acceso, y viene de alguna manera este mito recurrente del letril o la vitamina B17 de los estudios de un médico muy serio, Max Gerson, de la primera mitad del siglo XX, que ya ha fallecido hace mucho, que tuvo, por medio de una dieta mucho más congruente que la dieta común que recibían los pacientes oncológicos, en la primera mitad del siglo XX, decía, basado en jugos vegetales, en enemas y otra serie de cosas, tenía unos resultados interesantes que después su familia no pudo replicar, porque se ve que en gran parte los beneficios de la terapia de Gerson tenían que ver con su carisma desaparecido. Esto es muy común en estos sistemas que aparentemente son buenos para la salud. Cuando desaparece el creador, carismático usualmente, hay muchos casos, Esiac, el propio Gerson y otras muchas cosas, desaparece el poder curativo porque tiene mucho que ver con el efecto placebo. Bueno, también hay vamos a decir, esta farmacopea informal, está también la cuestión de la dieta alcalina. Ya sabemos que el presupuesto inicial, la doctrina misma de que la acidez causa cáncer es errónea. El pH ligeramente más ácido del tejido canceroso es un resultado del metabolismo aberrante de los tumores y no una causa, con lo cual el presupuesto mismo es como decir que el monóxido de carbono que emerge del caño de escape de los autos es el causante del movimiento del motor. Es al revés, la combustión interna genera monóxido de carbono, con lo cual resolver la supuesta, nosotros hemos testeado acá en el entorno clínico, nuestros médicos nos han pasado al laboratorio pruebas de sangre de un centenar de individuos hasta que dejamos de testear, quizás 160 individuos portadores de tumores, y en todos los casos el pH era básicamente 7.4 más menos 0,1. Entonces no hay tal cosa como una sangre ácida en los pacientes oncológicos. Sí es posible que el tejido alterado, el tejido tumoral, sea un poco más ácido por el ácido láctico, que es resultante de la fermentación intensa del tejido tumoral. Como decía, la acidez es un resultante, una consecuencia, no una causa. Y resolverlo no resuelve nada. Básicamente, si nosotros tenemos además en cuenta que un abordaje dietético, especialmente dietético, para alcalinizar la sangre es inútil, porque en la sangre, como hemos explicado, hay
no uno, sino 3 sistemas de compensación, se llaman buffers, y esos buffers hacen imposible mover el pH sanguíneo por medios estrictamente dietéticos. Una dieta alcalina sería inútil, no tendría un impacto. Otra cosa sería canalizar una arteria tumoral y pasar allí un alcalinizante poderoso, como el bicarbonato, por ejemplo, si pudiera hacerse esto. Pero en definitiva, el mejor remedio contra la famosa acidez tumoral es resolver por vías directas y farmacológicas el metabolismo tumoral. Una vez que el metabolismo tumoral, cuyo resultado es el lactato, el ácido láctico, es inhibido, pues no hay ninguna necesidad de alcalinizar nada, porque la acidez cesaría. Y finalmente hay otra de las voces, otra de las corrientes, digamos, no basadas en la evidencia, que tienen que ver con la oncología, es la de la neomedicina germánica, por el fallecido Hammer. Esta se trata de una visión en que ciertas emociones producen ciertas clases de cáncer, básicamente. La evidencia detrás de esto es falsa, es decir, pareciera ser que había unos famosos focos de Hammer, por supuesto, que tienen que ver con ciertas análisis de imágenes cerebrales. Aparentemente daban un foco especial que coincidía con la zona de la patología. Esto ya se ha visto que no es cierto, es básicamente un artefacto de la preparación, es una falacia, y esto está además teñido de la idea de que es posible, por medio de sosteniendo ciertas imágenes y ciertos procesos de meditación, es posible curar los tumores sólidos, sin quitar nada al enorme poder neuroendocrino de nuestro cerebro. Yo hago la breve mención, hay varios maestros espirituales realizados que murieron de cáncer, concretamente Krishnamurti, Gurdjieff mismo, Sunryo Suzuki, Sri Ramana Maharshi, Santa Bernadette. Es decir, hay una serie de maestros espirituales con, creeremos creer, pleno dominio de sus facultades, que básicamente murieron de cáncer, es decir, no pudieron contra una enfermedad tumoral que muchas otras personas sin ningún desarrollo espiritual, ni emocional, ni ninguna capacidad mental han resuelto perfectamente con una simple droga. Así que, para cerrar, nosotros debemos prestar atención a la medicina basada en la evidencia. Lo que se hace en el plano de la oncología convencional o la emergente forma de oncología, que es la terapia metabólica del cáncer, tiene ciertas pautas y ciertas reglas metodológicas que hay que seguir. Tiene que ser una medicina. Si vamos a realmente abrazar como cultura una nueva forma de medicina, tiene que ser una medicina basada en la evidencia y no una pseudomedicina que no tiene fundamento ninguno, por más que para la población sea atractivo en términos de discurso o de narrativa, ¿no? Bueno, espero haber ayudado a aclarar la confusión que nuestros médicos padecen todos los días.